Hola, espero estés muy bien. Te doy muchas gracias por ver las reflexiones de nuestra Iglesia Bautista del Tunal. Te quiero pedir el favor de comentar, dar like, suscribirte, que esto ayuda un montón para que YouTube siga recomendando nuestras reflexiones a personas que no conocen de la palabra del Señor ni tampoco de la Iglesia. El día de hoy voy a hablar acerca de un tema que viene encadenado a lo que hablábamos hace 8 días. Hace 8 días considerábamos el hecho de qué pasaría si fuéramos el único creyente en un lugar, y que en muchos lugares ya lo somos, que no hay que olvidar esto ni desperdiciar las oportunidades que tenemos de predicar el Evangelio en el lugar donde el Señor nos ha puesto, porque tenemos la gran comisión y además por amor a las almas, que es el mismo amor que Dios tiene para con ellos. Pero hoy quiero que sigamos como en esta cadena recordando algo del proceso y hablemos un poco acerca de cómo se funda o cómo nace una iglesia local. Y es curioso, porque el nacimiento de la iglesia, no es la iglesia universal es fundada por Cristo, es creada por Cristo, incluso es pensada desde la eternidad. Pero la iglesia local en la tierra, todas como su proceso, es descrito con mucha claridad en el libro de los Hechos, iniciando la primera iglesia en Jerusalén. Pero hay algo importante o muy curioso o algo muy llamativo con respecto a la plantación o el nacimiento de otras iglesias locales, y es que las iglesias locales nuevas inicialmente no son o no fueron fundadas por los apóstoles. Y uno diría, pero hay un proceso, ¿no? Hay una forma. Y sí, la forma más común en la cual nosotros actualmente hacemos plantación de iglesias, o la forma más tradicional en la cual nace una iglesia, es el método que nosotros aprendemos o nos inspiramos en Hechos capítulo 13. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé y Saulo son los primeros misioneros a los cuales la iglesia impone las manos para ser enviados a predicar el Evangelio. La autoridad, junto en oración y guiados por el Espíritu Santo, encomiendan a unos hermanos que han recibido el llamado de parte del Señor para ir y predicar el Evangelio en una nueva ciudad, en un nuevo país, en un nuevo lugar, y que de esta predicación del Evangelio puedan nacer nuevas iglesias o una nueva iglesia. Este es el método que nosotros es el más tradicional, el común, pues es el que nos enseña la Biblia de cómo nace una congregación. Y es que la autoridad de una iglesia, guiados por el Espíritu Santo, encomiendan a un grupo de hermanos para ir a predicar el Evangelio. Ahora, ¿a cuántos hermanos? A 2. Aquí encomiendan a 2. En otras encomiendas se enviarán a 3. ¿Quién determina el tamaño del grupo? ¿Siempre deben ser 2? ¿Pueden ser 10? ¿Pueden ser 5? ¿Pueden ser 20? ¿Pueden ser 30 hermanos? Esto es en guía del Señor, y hay que entender que aquí nos están ayudando es con el ejemplo, más no con un mandato. ¿Qué significa? El mandato es ir y predicar el Evangelio, y el ejemplo que nos muestra la Biblia es el ejemplo de encomendar hermanos que cumplan con esta labor en otro lugar, de llevarlos a predicar el Evangelio. A Pablo se le entrega la evangelización o el ministerio a los gentiles. Sí, el ir y predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces el tamaño del grupo no está especificado, no deben ser obligatoriamente 2, tampoco obligatoriamente 3, tampoco obligatoriamente 20, sino que lo que se considere mejor para conseguir el resultado. Entonces aquí lo que nos guiamos es en los principios. Pero ojo, ¿cuál es la iglesia enviadora? La iglesia que estaba en Antioquía. Y aquí viene el dato curioso: la iglesia de Antioquía no fue fundada por los apóstoles. Es decir, esta iglesia no fue fundada de esta misma forma. No fue que los apóstoles, la primera iglesia, que es la iglesia de Jerusalén, haya encomendado a unos hermanos para ir a predicar el Evangelio y que luego naciera la iglesia de Antioquía. La primera iglesia misionera como tal aparece aquí, pero esta iglesia nace de un evento que el Señor mismo provocó, que es la muerte de Esteban.
¿A qué nos referimos? Vayamos a Hechos capítulo 11. Devolvámonos un poquito. Después de que Pedro predica el evangelio a los gentiles y se convierten y reciben el Espíritu Santo, algunos judíos que estaban en Jerusalén lo empiezan a criticar porque ellos creían que el evangelio, incluso la salvación, era solo para los judíos. Después de que Pedro terminara el informe, en el versículo 18 dice lo siguiente: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para la vida. Aquí lo primero que hay que decir es aleluya, porque se abrió el evangelio a los gentiles y nosotros somos gentiles. Entonces aquí se abrió la puerta, pero esto se hizo cerca a la iglesia de Jerusalén. La primera familia de gentiles, que es la de Cornelio, esto es cerca a la iglesia de Jerusalén, no es una nueva iglesia, es cerca. Es como un ministerio de la misma iglesia. ¿Dónde aparece la iglesia de Antioquía? Aquí más adelante. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos, versículo 19, a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces vemos aquí que ni siquiera tenemos los nombres de estos evangelistas. No, en este fragmento no los tenemos. Son hermanos que iban predicando el evangelio y decidieron también predicarle a los gentiles, también a los griegos. Creyeron muchos hermanos en Antioquía, muchos, hasta que, versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahora, ¿para qué lo enviaron? No lo enviaron a predicar el evangelio, no lo están enviando como un comisionado, como un misionero, es más como un supervisor, como una ayuda. Es decir, ya hay muchos creyentes, mandemos a alguien para revisar qué está pasando. Entonces dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Es decir, él llega, exhorta a los hermanos que están allí, los anima, se regocija mucho y más hermanos reciben el evangelio y reciben al Señor como su Salvador. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ven lo hermoso de esta primera iglesia, hija de la iglesia de Jerusalén? Pero no es una hija creada de forma voluntaria por el liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Es una iglesia creada por algo que el Señor hizo, que es la muerte de Esteban, con propósito que permitió que hermanos, que no tenemos el nombre, predicaran el evangelio a los gentiles. En Antioquía, la iglesia crece nace a través de que muchos hermanos van creyendo, se van reuniendo, se van congregando, y luego la iglesia de Jerusalén envía a alguien, a Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero Bernabé no llega a fundar la iglesia de Antioquía, él llega a participar junto con la iglesia de Antioquía, a congregarse junto a ellos, y él va a buscar a Saulo y lo trae a Antioquía, y juntos les enseñan a los hermanos de la iglesia de Antioquía, que ya es una iglesia formada antes de que él llegue. Ahora bien, entendemos que la iglesia ya está formada porque la Biblia lo dice así. La Biblia dice claramente que es una iglesia. Pero ¿cómo entendemos que ya hay una iglesia formada? ¿Qué es lo que compone o lo que caracteriza a una iglesia? Bueno, una iglesia local es la reunión de creyentes en un espacio físico, en un lugar físico, de forma recurrente, para alabar al Señor, para glorificar su nombre, para edificarse mutuamente, exhortarse, pero además, la más importante, para predicar el evangelio, para la predicación de las escrituras, para hablar acerca de que Cristo vino al mundo a morir por nosotros los pecadores, que murió para pagar por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras para que nosotros vivamos por él. Eso es lo primordial. Ahora también hay que entender que la Biblia claramente enseña que en las iglesias locales hay un liderazgo, y que este liderazgo tiene unas responsabilidades especiales. Hay un pastor,
y este pastor se acompaña de siervos, y estos siervos son llamados diáconos. ¿Listo? Más adelante podemos profundizar acerca de la estructura de una iglesia, pero hay que entender que una iglesia es la reunión de hermanos de forma recurrente que se congregan a aprender de la palabra de Dios, a predicar el evangelio, guiados por un pastor que predica el evangelio, que los cuida y ayudado de un grupo de hermanos que sirven, que se llaman diáconos. Entonces en la iglesia también hay servicio. ¿Listo? Eso es como lo que compone una iglesia. La forma en la que se funda una iglesia local sí puede variar bastante. Varía bastante dependiendo de muchas cosas, y la Biblia es muy perfecta y muy hermosa en mostrarnos diferentes formas. Vimos dos, que es la de con un misionero enviado, y la otra es cuando muchos creyentes en un lugar empiezan a reunirse y a congregarse. También, siguiendo mirando el libro de Hechos, veremos otras congregaciones a las cuales Pablo llega, donde ya hay creyentes, o iglesias a las cuales Pablo les escribe en sus cartas, pero que no sabemos cómo fueron fundadas estas congregaciones. La forma en la que nace no es tan importante. A la larga lo que importa es la forma en la cual servimos como congregación y como iglesia. Pero entonces, ¿qué aplicación podemos extraer directamente de la forma en la que nacen las iglesias? Bueno, la principal es, si nos interesa o queremos plantar iglesias o participar en la plantación de iglesias, debemos acercarnos a nuestro liderazgo. Así como el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo y a Pablo para la obra que les había sido encomendada, puede que nosotros estemos siendo inquietados o movidos por el Espíritu Santo para una obra así. Acerquémonos al liderazgo y preguntémosles, ¿qué planes tenemos en nuestra congregación de ir a predicar el evangelio o ir a visitar ciudades o lugares para fundar nuevas iglesias? Claro, los viajes misioneros de Pablo son un muy bonito tema de estudio para el tema misionero, pero esa puede ser como algo que nos debe mover y motivar a nosotros a participar en la plantación de iglesias. Dato suelto, en la iglesia primitiva eran muy común que los hermanos cambiaran de iglesia constantemente. Claro, nómadas, persecución, tipos de comercio, tipos de empleo, y vemos en las epístolas de Pablo hermanos que estaban en una iglesia y luego están en otra, luego están en otra, luego están en otra, porque querían constantemente predicar y esparcir el evangelio. Hay algunos que se quedan, pero hay otros que están llamados a salir a predicar el evangelio, a ir a abrir nuevas iglesias, a ir a hacer luz en nuevos lugares. Pero también hay algo que me llamó mucho la atención, y es el hecho de, bueno, si yo estoy en un lugar, en una vereda, en un pueblo o en una ciudad, y definitivamente no hay una iglesia sana doctrina, no hay una iglesia que predique el mensaje del evangelio, pero hay creyentes aquí, o yo quiero predicar el evangelio porque el Señor me llama a hacerlo. No hay una condicional, no es predicar el evangelio si estás congregado en una iglesia, no. Es primero predicar el evangelio incluso. ¿Qué hago? ¿Qué podemos hacer en el caso de soy el único creyente en mi ciudad? ¿Significa que nunca habrá una iglesia en este lugar? No. Significa que debes predicar el evangelio, reunir creyentes, empezar a reunirte con ellos, a alabar, a glorificar al Señor. Inicialmente sin liderazgo, inicialmente todos como hermanos e inicialmente todos juntos. Si conoces una iglesia de sana doctrina en otra ciudad, clama al Señor y ora y les a ellos, miren hermanos, actualmente en nuestra ciudad nos reunimos 10, 20, 30 personas y no tenemos un liderazgo, pero queremos alabar al Señor, que estamos aquí clamando al Señor. La mies es mucha y los obreros pocos. Envíennos a alguien para que haga esa labor tan bonita que hizo Bernabé de acompañar una iglesia nueva. Envíenos a alguien, tal vez no de forma permanente, porque fíjense que Bernabé y Saulo permanecieron con ellos solo un año en Antioquía antes de ser enviados a otro lugar. Y en los viajes misioneros de Pablo no permanecía para siempre en las iglesias, él iba, se estableció un liderazgo y salía. Pero aún así, si no hay ninguna iglesia que se disponga, si no hay nadie, eso no debe ser un impedimento para que no sigamos predicando el evangelio y los hermanos sigamos congregándonos juntos. Si definitivamente, como pasa en algunos lugares, no hay forma, por alguna extraña razón, no hay forma establecer un liderazgo dentro del mismo grupo de hermanos, y ya con el tiempo recibir la visita de hermanos más maduros que hagan el acompañamiento. Pero la idea no es detenerse, la idea es continuar,
Por eso la Biblia nos muestra diferentes formas, porque al no haber una sola forma, no hay excusa de quedarnos quietos de brazos cruzados diciendo, es que no llega ningún misionero a mi pueblo, es que no llega ningún misionero a mi ciudad, es que no vamos a hacer, es que la iglesia no hace misiones, mi iglesia es muy pequeña, mi iglesia es muy grande y no hace misiones. No es excusa. Podemos predicar el evangelio en el lugar donde estamos, invitar a los hermanos a nuestra casa, a una cafetería, a una plaza, a un parque, e ir congregándonos y hacer el ejercicio, que con el tiempo el Señor enviará a alguien o levantará a alguien, porque estamos llamados a predicar el evangelio a todas las naciones, y que en muchos momentos de la historia, en muchas naciones, no han llegado misioneros. Ha llegado la palabra del Señor, y de los mismos hermanos que están allí se predica el evangelio y nacen nuevas iglesias, porque la palabra del Señor tiene poder. Genial, genial enviar misioneros, y esa es la idea, hay que enviar misioneros, pero si donde estoy no han llegado, es mi labor y mi responsabilidad predicar el evangelio. Ahora, última aclaración final, que ya me extendí. Esto no significa que debamos saltarnos la autoridad, que no, que yo quiero crear una nueva iglesia en un lugar que no hay nadie y me voy estando en una iglesia local sin consultar y empiezo con mi plan de fundar una iglesia allá. No, si ya estamos en una iglesia local, si ya hay un liderazgo, debemos respetar al liderazgo, porque ellos también tienen el Espíritu de Dios. El liderazgo está establecido siempre por una razón. La autoridad siempre está por una razón, y siempre es la razón correcta, porque confiamos en que el Señor lo hace así. Por eso, si ya estamos en una iglesia local, nuestra labor o nuestra responsabilidad es hablar con los hermanos en la congregación. Y solo si estos hermanos nos imponen las manos, es decir, nos respaldan, podemos salir. El ejemplo es muy claro, y el respeto a la autoridad es muy claro en la Escritura. En Hechos capítulo 13 queda muy claro, ellos son enviados, y siempre en equipo. No hay llanero solitario. En ningún ejemplo hay llanero solitario. Incluso los hermanos que predicaron en Antioquía, aunque no tengamos sus nombres, dice que son hermanos. Fueron varios. ¿Listo? Así que siempre busquemos trabajar en equipo con nuestra familia, con las personas que estamos, para predicar el evangelio y ser luz a las naciones.